Muy bien, vamos a leer San Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Algo que podemos aprender aquí, hoy vamos a hablar acerca de la seguridad que nosotros vamos a tener en seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque es muy importante entender de que Dios quiere que le sigamos, pero sin retroceder, sin echarnos para atrás. Y amados, para no retroceder, porque muchas veces queremos retroceder en el camino, queremos retroceder porque vemos que las cosas son duras, ¿verdad? Y no queremos seguir adelante, porque una de las cosas, a veces nosotros queremos buscar la bendición de Dios, pero para seguir la bendición, para recibir la bendición de Dios tenemos que, ¿cómo se llama? Servirle a Él y seguirle a Él. Y tenemos que aprender a buscarle a Él de todo corazón, porque dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjate aquí, dice: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Te seguiré. Pero Jesús le puso una barrera y le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y en términos espirituales, las zorras y las aves de los cielos representan demonios, representan espíritus malignos, espíritus diabólicos. Y algunos me van a decir: no, es que Jesús no tenía dónde, se estaba refiriendo de que Él no tenía dónde recostar. No, no estaba hablando de dónde recostar la cabeza, sino que estaba hablando de que el enemigo o las obras de las tinieblas estaba totalmente, ¿cómo se le dice?, tomando la vida de este hombre. Si tú realmente me quieres seguir, tienes que dejar a un lado las cosas que tú has vivido durante años. Tienes que dejar de pensar como tú pensabas antes, tienes que dejar de ver como veías antes, tienes que aprender a vivir de acuerdo al reino de los cielos y de acuerdo a vivir de acuerdo a ¿cómo se le llama? A vivir de acuerdo al reino de los cielos tiene que ver con fe y fe y fe. No hay otra cosa. ¿Crees o no crees? Cuando te llegue a pasar los momentos difíciles, ¿vas a seguir creyendo o vas a hacer caso a los espíritus engañadores que te dice que son las zorras y los
y las aves de los cielos. Porque acuérdense que las aves de los cielos son los que roban la buena semilla. Las zorras son los pequeños detalles que destruyen, como quien dice, los hogares, las familias, los trabajos. Hay un versículo en Eclesiastés, no es Eclesiastés, es Cantares, que dice que las zorras echaron a perder nuestras viñas, ¿verdad? Esas zorras que echan a perder las viñas y las aves de los cielos. Acuérdense del panadero, que el panadero de, ¿cómo se le llama? De Egipto, de Faraón. El panadero le dijo a José: soñé una canasta llena de panes. Una canasta llena de panes, de pastelería y de todo tipo de cosas en mi cabeza. Pero ¿qué sucedió? Que vinieron las aves de los cielos y se las devoraban. Y entonces José le dijo: en 3 días te van a sacar de la cárcel y te van a cortar la cabeza. Entonces, en pocas palabras, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En pocas palabras, Jesús le dijo a este hombre: tú me quieres seguir, pero sin embargo, tú no tienes tu casa desocupada para mí. Está lleno de cochinero, está lleno de porquería, está lleno de suciedad. Y si tú quieres seguirme, tienes que retirar todo lo que hay en ti, las cosas malas. Y le dijo a otro: sígueme. Él le dijo, y aquí está ¿cómo se le podría decir la metáfora? Le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Uno dijo: te voy a seguir a donde quieras, pero sabes que tú no puedes seguirme donde yo quiera, porque tienes estas cosas. Y se lo habló de otra manera, y el otro dice: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Excusas para servir al Señor. Déjame primero que mis hijos salgan de la escuela. Deja que mis nietos crezcan un poco. O deja que esto. Y siempre hay una excusa para buscar a Dios. Porque este hombre dice: sí, te voy a seguir, pero ¿sabes qué? Déjame primero enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. En pocas palabras, a veces hay cosas que yo no entiendo en las cosas de Dios. Y no solamente me refiero a mí, sino que veo que también muchos no entienden las cosas de Dios. Porque todos cometemos el mismo error, de que el que tiene gente es porque es espiritual, es porque tiene mucho fruto, que no sé qué, que esto y el otro. Y hay otros que no tienen nada y dicen que no tienen fruto, y a lo mejor porque no busca a Dios. Pero si nosotros nos damos cuenta que un hombre dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y a este Jesús lo rechazó y le dijo: las zorras tienen guaridas y los ¿qué? Y las aves de los cielos nidos. ¿A poco Jesús no podía echar fuera esos demonios en la vida de este hombre? Sí lo puede hacer. Y más sin embargo Jesús fue a decirle a otro: sígueme tú. ¿Por qué le fue a decir al que no quiere seguir a Jesús? El que pone excusas. Esa es la parte que yo no entiendo en la vida, de que, como quien dice, de parte de Dios, que a uno le ruega, le pide y esto y el otro, y no hay fruto, no hay esto, no hay el otro. Y mientras que a otro no le pide nada, y ahí está, dándole todo. Y encima de eso, el otro que le dan todo,
pone excusa y dice, deja primero que entierre a mi padre. Por eso mucha gente no quiere seguir a Jesús. Es que la Biblia está lleno de no sé qué, que esto y el otro. Se contradice, dicen por algunos. ¿Cómo puede ser esto? Y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve, dice, anuncia el reino de Dios. No es que tú quieras, yo quiero que tú vayas y anuncies el reino de Dios y deja a tu papá que entierre, como quien dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve. Y he escuchado testimonio de hombres que una ocasión, un hombre que no quiso seguir a Jesús y lo hizo que lo sirviera a la fuerza y le metieron un plomazo a este hombre en la cabeza. Murió, resucitó. Vas a seguirme y vas a servirme y vas a predicar mi evangelio a todas partes. Y él está anunciando el evangelio en todas partes. Y otro que le dice, Señor, usa mi vida, Señor, usa mi vida. Y ahí está el ruegue y ruegue y ruegue y ruegue y ruegue. Y nada que Dios lo usa, ni siquiera una gota de unción del Espíritu Santo le cae. Parece migajero con el Señor. ¿Por qué será? Diría la canción. Y es que es ahí donde realmente se va a comprobar lo que hay en tu corazón. El otro le dijo que no, para ver si realmente sí es sí. Ahí está la clave. A uno le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. A ver si es cierto que me vas a seguir, te voy a poner un obstáculo. Y si realmente es lo que tú dices, que a donde quieras que yo vaya, vas a aguantar presión, vas a aguantar vara, y me vas a adorar, y me vas a exaltar. Yo soy tu Dios, o las aves de los cielos. Yo soy tu Dios, o las zorras que te están moliendo la vida. Porque ahorita me puedes decir que a donde quiera. Pero te paso por prueba a ver si es cierto. Como la vez pasada que hablamos de la mujer sirofenicia. A ver si realmente quieres que tu hija sea sanada de demonio. O te vas a ir a la primera bronca, al primer obstáculo que te pongo. Segundo, entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame, me despida primero de los que están en mi casa. A veces siempre hay una excusa, siempre hay un pretexto y a veces queremos hacer las cosas correctamente según nosotros, pero cuando nosotros queremos hacer las cosas correctamente no nos sale. Por ejemplo, le dices a tu amigo, a tu amiga, a tu esposo, a tu esposa que vas a seguir a Jesús y salen de que, ya empezaste con tu evangelio. Ya empezaste con los cristianos, con los brinca para atrás. Es por eso que si vas a seguir a Dios, no tienes por qué pedirle opinión a nadie. Y escucha feo lo que estoy diciendo. Aprobación de nadie. Porque a veces cuando tú pides aprobación de alguien, lo primero que te van a decir, no manches, tú seguir a Dios, si tú eres un pervertido o una pervertida o eres aquello, eres lo otro, tú seguir a Cristo, no manches, eres un desgraciado, dicen ahí.
O si no dejas de ser mi hijo, dejas de ser mi hija. O si no dejas de ser mi amigo o mi amiga. Es por eso que muchas veces nosotros, si queremos seguir a Dios, lo vamos a seguir de todo corazón, sin ver qué es lo que hay atrás. Olvidarnos de nuestros amigos, olvidarnos de nuestras amigas, olvidarnos de papá, de mamá, porque dice la palabra de Dios que el como ahorita lo vamos a ver, ¿dónde está? Versículo 62. Dice, Jesús le dijo, ninguno que, 61, entonces le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Quería despedirse bien, no quería bronca con sus familiares. Pero Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahí te van a convencer de que no me sigas. Ahí te van a convencer de que estás haciendo las cosas mal. He escuchado de testimonios de que cuando quisieron seguir a Jesús y le anunciaron a su papá y a su mamá para quedar bien con ellos, lo primero que le dijeron, sáquese de aquí. Mejor te hubieras muerto, le dijeron. Por eso es muy importante seguir a Jesús sin retroceder, sin echarse para atrás. Pase lo que pase, te voy a seguir. Te voy a seguir y te voy a buscar. Y ¿cómo se le llama? Y voy a adorarte y voy a exaltarte. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 10. Está poderosísima esta palabra. Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Quién lo dijo eso? Jesús. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué dice que los enemigos del hombre serán los de su casa? Porque en primer lugar son los que se oponen para que tú sirvas a Dios. Son los que se oponen para que tú sigas a Jesús. Son los que se oponen para que tú recibas de Dios. Y los amigos igual. Por eso dice que el padre se pondrá en contra de su hijo. Y el hijo contra el padre. La madre contra la hija. La suegra contra la nuera. Por eso dice, verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¡Ah! Es una espada de dos filos que penetra el alma. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Pero también en la palabra de Dios dice, por eso les digo, que se contradice la palabra de Dios, pero no se contradice. Hay que entender la palabra de Dios porque esta palabra es espiritual. Porque dice la palabra de Dios, el que honra a padre y a madre será ¿qué? De larga vida sobre la tierra. Y ahora me dice que el que ama a padre, madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O a quién le hago caso? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay ocasiones en que donde uno tiene que tomar decisiones y decidir seguir a Dios por encima de lo que ellos digan. Porque si ellos se oponen a las cosas de Dios, es mejor hazte a un lado de ellos y no los busques más. Si puedes enviarle una bendición, envíales una bendición, se acabó el problema.
Y si no lo acepta, pues ya es problema de ellos por arrogantes. Porque hay padres que no aceptan, ¿cómo se llama? Bendición de sus hijos. Ah, yo no te voy a aceptar nada porque tú eres cristiano, porque tú eres evangélico, porque tú eres evangélica. Sáquese de aquí, vete con tu despensa de aquí. Ah, órale. Por eso dice, el que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Así que si el hijo o la hija se opone para buscar a Dios también, pues mejor hay que hacerse a un lado de ellos y vivir solo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, dice. Hay que tomar nuestra cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? Pues negarse a sí mismo. Tomar la cruz es pasar el dolor del rechazo de la gente. Tomar la copa, el verdadero vino, la copa de Dios, el vino de Dios. Es un vino de dolor, de tristeza, porque a veces nos rechazan por causa de su nombre. Por eso dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Despreciar nuestra vida, como lo dije la vez pasada, que hablamos de Apocalipsis capítulo 12, verso 9, o capítulo 9, verso 12, creo. Que nosotros le vencimos por medio de la sangre, por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciar la vida, que eso es lo que hablamos. No tomes en cuenta, si te rechazan, pues como quien dice, haga de cuenta como si alguien como cuando la muchacha te dijo que no y te fuiste con el dolor en tu pecho, y en vez de ir al Señor, fuiste allá a la cantina a echarte tus chelas, ¿verdad? Y a gastarte tu dinerito con las meseras o con, ¿cómo se le llama? Con las bailarinas, ¿verdad? No hagas eso. Mejor invierte tu dinero en el Señor. Gana almas para Cristo y que se retuerza el diablo. Porque dice la palabra de Dios que cuando se gana un alma para Cristo, hay fiesta en los cielos. Por eso dice, el que haya su vida la perderá. No trates de salvar tu vida. Hay mucha gente que tratan de salvar su vida. O sobre todo aquellos que ya se vuelven viejitos, ¿verdad? Como yo comprenderé. Que ya empieza uno a arrugarse la cara, los ojos, los cachetes, y empieza a arrugarse por todos lados. Ya no tiene la misma piel bien estiradita como antes, ¿verdad? Como cuando era de 20 años, 18 años. Sino que ya está todo, ¿cómo se le llama? Arrugado por todos lados. Y la gente que no se acepta tal cual es, se siente morirse. Y se hacen cirugías. Algunos se hacen operaciones, a estirarse la cara, a estirarse la nariz. Operaciones. ¿Por qué? Porque no se aceptan, no, ¿cómo se llama? No voy a mencionar el nombre, pero hubo un hombre de que se estiró la cara, ¿verdad? Le vieras de aquí abajo del cuello todo horrible, pero aquí se veía bien como si fuera un morro, todavía un chamaco. Espero en Dios que no me vean los guatemaltecos, porque morro es una grosería para ellos, se me había olvidado. Es como decir del otro bando a un chavo. Entonces, pero me refiero a un chavo, un joven que, ¿cómo se le llama? Que se estira la cara y dice, no, pues se ve bien, se ve joven. ¿Y cuál? Ya tiene más de 80 años, 70 años. Acéptate como eres. Por eso dice, el que haya su vida la perderá.
Puedes tener muchas riquezas materiales aquí en la tierra, puedes tener casas, carros, puedes tener comida, buena comida, irte a ¿cómo se le llama? A un viaje, a echarte tu camaroncito cada fin de semana y que te toquen un mariachi allí al lado y mientras allí echándote tu cóctel de camarón y te digan, pero yo sigo siendo el rey, ¿verdad? Y ahí estás, escuchando tus canciones amargadas, aparentemente tienes vida, pero la vas a perder. Acuérdense lo que le pasó el mendigo y el hombre rico. Dice la palabra de Dios que el hombre rico hacía banquete todos los días comía un buen banquete con sus amigos, porque tenía mucho dinero, pero en la puerta de la casa o de la mansión del hombre rico había un pobre llamado Lázaro y mendigaba la comida del rey o de este hombre rico. Y yo creo que le tiraban lo que le sobraba. Y dice que su cuerpo estaba lleno de llagas y murieron ambos. Uno se fue ¿cómo se le llama? A la vida eterna, al seno de Abraham. Mientras que el otro estaba en el Hades, ardiéndose. ¿Y qué sucedió? Dice, ¿sabes qué? Tú tuviste tus bienes, le dijo a Abraham. Te gozaste de la vida. El problema no es que te goces de la vida o que tengas bienes, el problema está en que tú nunca pusiste a Dios en tu corazón. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante entender que no trates de salvar tu vida. Hay mucha gente que se van al doctor, ay, ¿qué me pasó? Y por un chorrillo que tuvo, ya córrele al doctor. O por cualquier cosita, córrele al doctor. Nada más porque estornudó el perro, córrele al doctor. Pero nunca fueron a la iglesia. Cada domingo tienen una excusa para no ir a la iglesia. Cada vez que hay culto, siempre, ay, que se enfermó mi mamá, ay, es que se enfermó mi hijo, ay, es que se enfermó no sé qué. Y siempre tienen una excusa. ¿Y por qué no lo traes ese día? ¿No ves que el diablo, por eso dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos? Esa es la verdadera realidad de que las zorras tienen guaridas en ti. Porque cada vez que tú decides querer ir a la iglesia, siempre hay una oposición. Ahí es donde tú vas a tomar la decisión de decidir ir al doctor o ir a la iglesia. ¿Y qué tal que si muero allí? ¿Cuál es el problema? Si el Señor Jesús te dará vida eterna, dice, pero si vas al doctor te vas a ir al infierno, porque el doctor no murió por tus pecados. Ningún doctor murió por nuestros pecados. Verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea, ¿qué quiere decir? Que no nos preocupemos por la gente que nos rechace por causa de Cristo. Porque dice, el que a vosotros recibe, o sea, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, recibe al Padre. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Es lo que hablé más o menos hace 2 semanas, creo. 1 o 2 semanas. Que tiene su recompensa hasta por un vaso de agua. Dice, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¡Oh! Buenísimo esta palabra. Ahora entiendo lo que significa esta palabra. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente,
Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua solamente, una agua fría, solamente, agárrate. ¿Qué significa eso? ¿Por qué un discípulo de Cristo es rechazado? Un discípulo de Cristo nadie lo ama, nadie lo quiere por el mundo. Porque el mundano siempre piensan fútbol, borracheras, orgías. El mundano siempre piensan en las cosas del mundo y se le hace extraño ver a un cristiano que nada más piensan en el evangelio, en el evangelio y en el evangelio. Y por eso dice que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua sola, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Porque a nadie le quieren regalar un vaso de agua a un pastor. A nadie le quieren regalar ni siquiera una triste coca a un pastor. Pero a un borracho le invitan hasta un paquete de Six. Vamos a echarnos unas chelas, vamos a hacer esto. A una mujer callejera le invitan hasta las chelas nada más por mover el modo bote allí, que no sé qué cosa. A eso sí le pagan y le envían miles de pesos en su cuenta. Pero un pastor dice que nada más porque dio un peso de ofrenda, dice que ya se está enriqueciendo ilícitamente el pastor. Un peso. Ah, me sobró 50 centavos. Como dijeron, toma perro. Por eso dice que cualquiera que dé un vaso de agua, cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Ahí está la clave. El por qué Dios te va a bendecir por un vaso de agua que le regales a un pastor, a un profeta, a un líder, a una persona que sirve al Señor. Dios bendice a los dadores alegres, dice la palabra de Dios. Pero como siempre, nunca faltan esas personas que me van a decir que ya quiero su dinero. No, yo no quiero su dinero. Gracias a Dios me bendice. No necesito. Que se lo lleven al ¿cómo se llama? Al burdel si lo quieren. Que gasten su dinero como quieran. Pero al fin y al cabo, cada quien recibirá su recompensa en la eternidad. Por eso es muy importante seguir a Jesús sin reproche, sin, ¿cómo se le llama? Sin excusas. No le pongamos excusas a Dios. Mucha gente le pone excusas a Dios. Yo desde que yo me convertí no he dejado de congregarme ni siquiera un solo día, gracias a Dios. Pero hay gente que conozco que son tan sinvergüenzas, que nada más aparecen cada 3, 4, 5 meses, o hasta un año se desaparecen, 2 años se desaparecen. Y cuando aparecen ya quiere que uno los libere de demonios. Y los libera a uno y piensa que uno ya se va a firmar y cuál parece que le hizo daño por haberse ser liberado de demonios. Es mejor que se quede con sus demonios esas personas porque no quieren servir al Señor. Mejor sé fiel a Dios y dile, Señor, no me importa que si me mandas gente o no me mandas gente, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Tú fuiste a la cruz por mí. Así como tú no te avergonzaste de mí en ir a la cruz del Calvario, yo no me avergonzaré de ti, Señor. Te seguiré, me bendigas o no me bendigas, yo te seguiré, Señor.
Te amaré, Dios, porque tú eres bueno. Pero muchas veces la gente nada más quiere las bendiciones, pero no quieren pagar el precio de las bendiciones. Hay cristianos que parecen rameras, prostitutas, que se venden por un pedazo de pan, por no ir a la iglesia, porque el gobierno les regaló algo y no fueron a la iglesia. Qué triste y qué lamentable. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y hoy en día muchas veces las personas regalan su primogenitura por una despensa, por un descanso. Qué lamentable, qué triste, pero tenemos que aprender a buscar de Dios. Amar a Dios por encima de todas las cosas, aunque nadie quiera seguir a Dios. Y no se les olvide que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La pregunta es, ¿le das un espacio al Señor Jesús en tu corazón? Y quitas el nido de las aves y la guarida de las zorras. Lo quitas de ti para que haya espacio en tu vida a Jesús, o lo rechazas. ¿Amas a Dios por encima de todas las cosas o no? Decídete. Decídete. Amén. Porque es muy importante aprender de Dios, depender de Dios. Y déjame decirle que esto se va a poner peor. No soy profeta, pero déjame decirle que se va a poner peor. Va a haber más muertes. Va a haber más matazones. Porque Dios va a cumplir su palabra. Lo único que tienes que hacer es preparar tu corazón. Buscar a Dios de todo tu corazón. Va a haber más hambre. Va a haber más niños abandonados. Pero Dios siempre va a cuidar de lo suyo. Siempre va a cuidar a sus hijos. No importa cómo muramos. Lo que importa es que tengamos a Cristo en nuestro corazón. No importa si nos lleguen a matar o nos meten en una olla como a Juan el Bautista, Juan el apóstol, en una olla hirviendo de aceite, y él salió ileso. Quería Juan el apóstol que se calentara más la olla y no se calentó. Tenía frío, dice. Y como no murió quemado ni cocido, lo mandaron a la isla de Patmos, ahí donde escribió el libro de Apocalipsis. Así que en las manos de Dios estamos. No nos preocupemos por las cosas de este mundo. Sigamos a Dios, adoremos a Dios y exaltemos a Dios en todo momento. Amén. Vamos a terminar. Gracias a Dios. Amén.